Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 22 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 11 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura. Los semilleros de investigación. Bienvenidos a esta sesión y se encuentra con nosotros los arquitectos Manuel Ricardo González Vázquez y Juan Sebastián Neira Sarmiento, en representación del Semillero de Investigación Biomateriales de Construcción en Colombia, BCC, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de América. En este caso, la primera pregunta tiene que ver con la denominación del semillero, con su significado y también cuál es el principal producto que actualmente nos muestra un factor diferenciador. Bueno, sí, el semillero, digamos que nace una preocupación, ¿no? Que yo creo que todos los arquitectos hoy en día tenemos, y es pues la huella ambiental que produce la industria de la construcción en el planeta, ¿no es cierto? Entonces, digamos que el tema de los biomateriales se muestra como una alternativa para mitigar un poco ese impacto. Específicamente nuestro semillero, que pues claramente muestra un tema amplio, ¿no? Cuando hablamos de biomateriales, el tema es muy amplio, uno puede encontrar diversidad de oportunidades para investigar, pero en este proceso en el que estamos, que esto es una etapa muy inicial, muy de arranque, nos hemos enfocado sobre todo en identificar tendencias. ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas, cierto? Las tendencias en investigación que se están desarrollando pues, por estos tiempos en el mundo, en la región, en Latinoamérica y pues por supuesto en Colombia. Entonces digamos que básicamente los aportes que hemos logrado digamos encontrar hasta el momento pues radican en eso, saber digamos que unos biomateriales se pueden clasificar por familias de acuerdo a sus composiciones naturales, etcétera. También que tenemos tendencias a nivel mundial diversas, ¿no es cierto? Digamos en regiones como Europa, estas tendencias tecnológicas de investigación, de producción de biomateriales se dan más en función de la tecnología que ellos poseen, ¿cierto? Tienen que ver mucho con el recurso económico también que se tiene en esta región, mientras que en regiones como África y por supuesto Latinoamérica, digamos que son regiones en vías de desarrollo, pues tal vez los esfuerzos están más concentrados en tendencias que tienen que ver más como con técnicas vernáculas, ¿cierto? Allí se desarrollan más biomateriales que, digamos, se derivan más de las tierras, ¿cierto? Los adobes y todas estas técnicas que de alguna manera tienen ya pues una evolución ancestral. ¿En esta medida han tenido ustedes algún tipo de acercamiento o impacto frente a la política de construcción sostenible en Colombia? ¿O hay una intención de poder tratar de hacer que los aportes del semillero alcancen a ser visibilizados frente a esa política? Digamos que lo tenemos visto, como dice Manuel, precisamente la metodología que implementamos trata de eso, ¿no? De tratar de digamos, no es la bola de cristal que nos permite ver el futuro, pero sí con lo que está pasando hoy en día tratar de entender para dónde va. ¿Sí? Y digamos que uno de los posibles desarrollos que tiene esta investigación sobre biomateriales es precisamente vincularlo a la cadena de valor de la construcción sostenible en Colombia, ¿cierto? Para eso seguramente tendrá que venir una siguiente fase que implica implementar otra herramienta de la prospectiva que se llama la vigilancia comercial, ¿sí? En donde podemos comenzar a identificar esos posibles grupos de interés, ¿cierto? Y cómo poder, digamos, integrar estos biomateriales, insertarlos en esa cadena de valor de la construcción sostenible. Lo están analizando muy bien, es tratar también de generar una conciencia en el mercado, ¿sí? Correcto. También, digamos, en el gremio de la construcción hay una responsabilidad, pero otra parte viene de los que venden los materiales y promueven, digamos, estos nuevos instrumentos que son los sellos ambientales, las etiquetas verdes que en otros países Claro. ya están bastante adelantadas. Yo no sé si Manuel quiera comentar algo sobre esto. Sí, claro, lo que pasa es que realmente pues el cambio climático no es un tema de un solo actor, ¿no? O de dos o tres, somos muchos las partes interesadas, todos, la verdad, ¿no? Porque pues es el planeta el que está en juego. Entonces, buscar soluciones de forma segmentada, pues no nos va a llevar realmente a nada. Y tal vez esa ha sido un poco la causa de los esfuerzos que algunos gobiernos o algunas entidades han hecho cuando no todos estamos comprometidos. Entonces,
Creemos que el trabajar los biomateriales e insertarlos, como dice Sebastián, conjugarlos claramente con cada uno de los actores, desde de la cadena, desde la producción, la extracción, el procesamiento, el transporte, la puesta en marcha o en la aplicación propiamente en un proyecto, el ciclo de vida de esos materiales, buscando posiblemente una arquitectura circular, de pronto también basado en una economía circular, realmente pues hace que todos nos comprometamos con esas soluciones. Y eso al final de cuentas es lo que una certificación ambiental busca, ¿no? Cómo pues el edificio, lo que estamos proyectando, cumple no solamente desde una variable, sino desde todas las partes, y creo que ahí es donde pues tiene mucha injerencia. No podemos también olvidar que esta temática pues la abordan algunas entidades no gubernamentales, algunas asociaciones particulares preocupadas por el medio ambiente, por la construcción sostenible, el propio Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Medio Ambiente. O sea, es una temática que en la medida que la hemos ido investigando, la hemos ido explorando, realmente pues ya en este momento, por ejemplo, hemos podido construir una hoja de ruta que nos da una cantidad de variables que de pronto ahorita más adelante podremos compartir algunos temas, pero claramente tiene bastantes aristas que deseamos ir trabajando y donde otros actores pues tienen que irse sumando, ¿no? O sea, la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad tiene que comenzar a aparecer, ¿sí? Diferentes entidades, porque vuelvo al argumento inicial, solos pues no llegaremos lejos. En la medida que más personas se vinculen con esa preocupación bajo esta metodología que pues estamos despuntando realmente, pues tendremos unos resultados mucho más prometedores para lo que queremos hacer. Y uno de esos frentes de trabajo sería lo que ha logrado desde la academia este semillero. ¿Nos pueden comentar algo sobre el apoyo que han recibido de la comunidad académica y quiénes conforman ese grupo de estudio, este semillero? ¿Cuáles son esos estudiantes o si hay otros profesores? Sí, a ver, Sergio, pues como decíamos inicialmente, nosotros somos investigadores, docentes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de América. Vale la pena decirlo de nuevo, la tercera facultad más antigua de Colombia, con su Facultad de Arquitectura, y pues realmente es desde ahí que sujetó esta iniciativa. La universidad está comprometida con la sostenibilidad. Recordemos que estamos en un ecocampus, el ecocampus de Los Cerros, que es una reserva, que es un sitio paradisíaco para estudiar, digamos. Un es santuario de arquitectura. Una maravilla. De arquitectura y paisaje. Así como dicen, es el aula en el árbol, un poquito como eso que alguna vez por allá en primero todos pasamos. Entonces es un poco esa vivencia, es muy, muy, muy agradable estudiar en la universidad y estamos comprometidos. La universidad está completamente al 100% comprometida con la sostenibilidad. Entonces hemos encontrado mucho apoyo desde la institución, lógicamente en la Facultad de Arquitectura, y nuestro semillero está adscrito a un proyecto de investigación que se llama Tendencias de Innovación de los Biomateriales de Construcción en Colombia. Dentro de eso pertenecemos a un grupo de investigación que se llama Territorio y Habitabilidad. Y dentro de ese grupo de investigación que está adscrito a la Facultad de Arquitectura, aparece precisamente nuestro proyecto. Entonces, el semillero siempre está relacionado, o digamos las temáticas que nosotros desarrollamos como investigadores, lógicamente se relacionan con el semillero. El semillero, es bueno aclararlo, no hace una investigación independiente, sino realmente están comprometidos los estudiantes con aportar a las temáticas que nosotros como líderes investigadores manejamos. En ese sentido, pues hemos encontrado, digamos, una acogida, como decíamos hace un rato, porque la temática es de mucha vigencia. Y la metodología que hemos implementado pues ha sido llamativa para los estudiantes. Hemos podido constituir un semillero inclusive en algunos momentos de 12, 15 estudiantes y entonces a partir de eso establecimos unas metodologías trabajándolo con unos tutores, digámoslo así, líderes que coordinan a otros estudiantes. Digamos, un poco ahí, entrando a hablar un poco de la metodología, se trabaja por equipos, donde tenemos 4 equipos dentro de esos 12 a 15 estudiantes con unas líderes, unos tutores que nos ayudan a coordinar y, digamos, de esa forma trabajamos armonizadamente, donde cada equipo o subequipo, por decirlo de alguna manera, trabaja unos productos
pues que están lógicamente todos entrelazados. Hace un rato por ahí hablábamos de familias de biomateriales, entonces cada grupo está encargado de unas familias donde se tiene que profundizar, donde debemos realmente pues avanzar en la investigación y permanentemente, pues semanalmente estamos, el arquitecto Sebastián y yo, atentos al seguimiento, a las estrategias metodológicas para investigar, para encauzar, digamos, cada uno de esos hallazgos que ellos van logrando y que ellos no se sientan en ningún momento como solos o perdidos, ¿no? Entonces, creo que esa armonía, esa metodología que hemos implementado, pues en lo particular nos ha dado resultados. Por ejemplo, un resultado valioso es que en el encuentro que hubo local acá de Nuevo Bogotá, de la red Colsi, nuestro proyecto, junto con los estudiantes, por eso hablo de nuestro proyecto, pasó a la eliminatoria nacional que se presentó la semana pasada en Medellín. Sí, entonces fue un representante de nosotros, sí, digamos que ahí uno comienza a darse cuenta que la mecánica y lo que hemos ido implementando va dando frutos, sus primeros frutos, y tenemos estudiantes que integran el semillero que van desde séptimo semestre hasta décimo semestre, donde cada uno, pues lógicamente, de acuerdo a su énfasis, se ha ido involucrando y motivando. Claramente, a medida que avanzan más hacia el final de su carrera, pues la motivación y el interés aumenta. Entonces, ahí yo creo que es de destacar ese primer, digamos, avance. Estamos esperando que pues, los buenos resultados de cómo nos fue en Medellín, a ver qué más se logra hacer, pero como te digo, es un tema que está despuntando y tiene muchísimo más para desarrollar y esperamos pues que sigan escuchando mucho de este tema. Sí, qué bien. Yo creo que Juan Sebastián nos puede complementar ahí con otras ideas sobre este tema. Sí, arquitecto, gracias. Como dice Manuel, ¿no? O sea, el semillero da muchas alternativas, ¿no? De profundización. Y una de ellas precisamente es que estos estudiantes que están como en su última etapa de la carrera, los que están entrando a ese proceso de seminario y trabajo de grado como lo trabajamos en la Facultad de Arquitectura, tienen la posibilidad de plantear su proyecto de arquitectura de fin de carrera a partir de estos temas de investigación que se dan, que se ponen sobre la mesa en el semillero, ¿no? Entonces, ya ha pasado, ¿sí? Que algunos proyectos de grado, pues, tienen como tema de investigación toda esta atmósfera técnica, ¿sí? Y que se da en torno a los semilleros de los biomateriales de construcción. Entonces hemos visto pues proyectos arquitectónicos que empiezan ya a proponer nuevos materiales, ¿cierto? Hay una familia de materiales muy especial que para nosotros en el desarrollo y la investigación hemos identificado que es de gran potencial para Colombia y es el tema de los biocompuestos, ¿cierto? Esos materiales que de alguna manera se componen de diferentes materiales, pero que tienen características de ser biodegradables o de alguna manera reciclar, recuperar materias que ya han sido utilizadas, que se pueden volver a utilizar. Pues es una información muy valiosa si nos están escuchando los miembros del Código de Construcción Sostenible, sí, ¿cierto? Y se me ocurre como una inquietud respecto a cómo es que logran realizar estos procesos de formación, la transmisión de estos conocimientos, poder develar de pronto para nuestros oyentes algo de esas metodologías que se practican para lograr que los estudiantes se desenvuelvan en un nivel de invención o de diseño tecnológico que busca la innovación. ¿Cómo es que logran esto? Pues pienso que el primer paso es, como lo decía al principio, identificar tendencias, ¿no es cierto? Entender un poco cómo se está moviendo todas las intenciones de investigación en biomateriales, ¿cierto? En desarrollar tecnologías de biomateriales, y eso nos permite identificar pues en cada región por dónde va la cosa, ¿no es cierto? Y aquí en Colombia, como te decía, el tema de los biocompuestos resulta interesante. ¿Cómo hacemos estos análisis? ¿Cómo identificamos estas tendencias? Es básicamente una revisión bibliográfica amplia en bases de datos, pues por supuesto importantes como Scopus, todas estas, ¿no? Que nos permiten empezar a hacer un análisis cuantitativo, ¿sí? Para identificar en dónde están concentrados los esfuerzos en investigación en biomateriales. En qué familias, en qué países, en qué regiones, ¿cierto? Y de esta manera, digamos que los estudiantes empiezan a adquirir como ese interés, empiezan a encontrar cuáles son, digamos, las posibilidades que tienen acá en su país
y seguramente ahí empiezan a conectar con otros semilleros, con otros grupos de investigación. Por ejemplo, en la universidad, tenemos carreras como ingeniería industrial, ingeniería química, que de alguna manera desarrollan investigaciones que pueden empezar a tocarse, ¿cierto? Por ejemplo, conozco de un semillero de investigación que trabaja algunas frutas y cómo los residuos de la cáscara que estas producen, entonces se pueden de pronto llegar a combinar con algún tipo de mortero, de arcillas, bueno, de esta manera empezar a hacer esas combinaciones, ¿cierto? Que pueden empezar a producir esos nuevos materiales de los que estamos hablando, los biocompuestos. Bien, están experimentando mucho. Bueno, todavía, hay cosas que todavía no se podrán revelar, pero sí, entendemos un poco los procedimientos, la clasificación, la importancia de poder deducir cuáles son esas tendencias, ¿cierto? No sé si Manuel. Yo creo que ahí, Sergio, vale la pena también precisar una cosa complementando, y es que dentro de esas tendencias que hablamos, las tendencias, digamos, es un resultado que surge, como lo hablamos inicialmente, de la prospectiva. La prospectiva tiene unas herramientas para poderse, digamos, comenzar a desarrollar. Una de esas herramientas es la vigilancia tecnológica. De esa vigilancia tecnológica a la que hablaba en este momento Sebastián, es comenzar a entender qué está pasando, pero ojo que es en el mundo. O sea, hay que comenzar a entender lógicamente en un mundo globalizado como el que estamos, pues sería absurdo. Sí, no es un capricho del semillero, es algo que ustedes lo trabajan científicamente y es algo que se está trabajando en el mundo. Claro. Exacto. Y esa vigilancia tecnológica, ya para rematar, tiene, por ejemplo, 3 variables de tendencias, donde encontramos por ejemplo, las tendencias pesadas, las tendencias emergentes y las tendencias de hechos portadores de futuro. Son títulos que no hemos bautizado nosotros ni los semilleros. Hace parte precisamente de la mecánica, de la forma de abordar la vigilancia tecnológica como herramienta o parte de la caja de las herramientas que inclusive, por ejemplo, uno de los más grandes referentes de la prospectiva, Michael Godet, ¿sí?, establece dentro de su caja de herramientas, ¿sí?, al igual que, por ejemplo, el árbol de competencias. Entonces son estrategias que al estudiante, al semillerista le han resultado pues novedosas porque ve que su información se puede ir procesando, no necesariamente en un artículo, no necesariamente en un escrito, que sí lógicamente también lo hace, lo seguirá haciendo, sino también lo hace a partir de ver que gráficamente, los arquitectos somos muy gráficos, ¿no es cierto? Entonces, estas estructuras de los árboles, de las vigilancias, pues se pueden graficar y para ellos termina siendo una forma de acercar el conocimiento contemporáneo, supercontemporáneo, porque por ejemplo la tendencia de hechos portadores de futuro precisamente es ratificar lo que hasta ahora se está conociendo. Como tú decías, hay cosas que hasta ahora en algunas universidades, en algunos institutos se están como medio procesando, que ni siquiera esa información aparece en artículos, sino salen en bases de datos mucho más actualizadas de referencia europea. Por ejemplo, hemos encontrado bastante de la Comisión Económica Europea o entidades de ese estilo que le apuestan a eso, y entonces son elementos que están casi que despuntando de 2021-2022, y sobre eso es que se está, digamos, motivando al estudiante para que diga, oiga, mire lo que está saliendo. ¿Será que eso en 20 o en 30 años podría ser? ¿Será que eso podría ser aquí en Colombia? ¿Qué variables encontramos acá diferenciales con respecto al resto del mundo? Y ahí comienzan los estudiantes a tejer, a entrelazar esa información y comienzan a darse cuenta que en latitudes parecidas, en condiciones de desarrollo parecidas, ya lo vienen haciendo. Entonces eso motiva a decir, oiga, si en Camboya, si en alguna región del África, por condiciones climatológicas, de producción, geográficas, etcétera, topográficas, se está dando eso y ya lo están aplicando, ¿qué pasaría si aquí en Colombia, que tenemos condiciones similares, podría darse? Entonces ellos comienzan a darse cuenta que la investigación realmente no es algo por allá arriba difícil de entender, sino que se puede mecánicamente o metodológicamente irlo bajando y acercarlo, y eso es lo que ellos al final de cuentas, como lo explicaba Sebastián, están llevando a sus proyectos. Entonces, ¿cuál es el futuro del semillero? ¿Qué es lo que ustedes requerirían como apoyo de la entidad? Ya para terminar el podcast, ¿qué nos proponen para el futuro como semillero? ¿Ustedes qué necesitan o qué se imaginan que deben hacer? Hay algo que es bien interesante acá, es que el tema ha motivado tanto y hemos encontrado tanto apoyo de parte de la universidad que en este momento estamos construyendo un laboratorio que su énfasis precisamente va a ser explorar esos biomateriales, llegar a hacer pruebas donde precisamente facultades de la universidad como ingeniería química, mecánica, ingeniería ambiental, pues logramos
cruzar como docentes esos intereses y en estos laboratorios, mucho más de todos los que ya tiene la universidad, pero con este énfasis específico y pues realmente le estamos apostando a futuro a generar una patente a partir de esas pruebas, de esos ensayos, de esos espacios donde el estudiante va a haber valorado, a haber vivenciado pues que todo lo que ha investigado realmente tiene que llegar a un producto, ¿sí? Y yo creo que ese es uno de los grandes aportes que uno le hace al arquitecto en formación hoy en día, ¿no? Validar que la arquitectura se debe acercar, que la arquitectura no es un elemento lejano, sino un elemento mucho más cercano. Le queremos agradecer a los arquitectos Manuel Ricardo González Vázquez y Juan Sebastián Neira Sarmiento, que vinieron en representación del Semillero de Investigación Biomateriales de Construcción en Colombia, BCC, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de América. Muchas gracias. Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 22 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 11 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura. Los semilleros de investigación.